la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de mis amados hermanos Israel Casa Integral en las Naciones, y también para todos de ustedes que hoy por primera vez conectan con este canal de Torá al instante. Nuestro propósito, hacer un estudio pedagógico de los temas de Torá, temas que en muchas ocasiones no tenemos claridad sobre los mismos, pero que de una manera muy sencilla, podemos escudriñar y aclarar de tal manera que cada vez que estudiemos nuestra Kadosh Torá, entendamos con claridad de qué estamos hablando. Muy bien. En esta semana hemos dado comienzo a una jornada, una serie de semana, como habitualmente lo hacemos, en el contexto del libro de Bereshit, en el capítulo 12. La historia apasionante por demás en la vida de el hombre de la fe, el amigo de Adonai. 3 textos bíblicos que nos muestran cómo Abraham es amigo de Dios y me ama. Es importantísimo ese texto. Ayer en el comienzo de semana vimos muchos textos bíblicos, varios pasuk, en los que hablamos de la bendición y por supuesto hablamos de otros textos bíblicos en los que hablamos de la maldición. Pero vamos a hacer un muy breve recuento, algo extremadamente importante para irnos adentrando en el contexto del tema, porque estoy absolutamente seguro que los textos o el texto que voy a mencionar a continuación, usted lo ha leído una y otra vez a lo largo de los años estudiando Torá en el ciclo anual de la Torá. Cada vez que llegamos a este tremendo parashá de Bereshit capítulo 12, Lech Lecha, vete de ti, pues hay detalles que pasamos por alto. Y aunque he enseñado ya mucho en los años anteriores sobre el tema de Lech Lecha, en particular este año, he tenido allí una inquietud en mi corazón y estoy procurando profundizar en ello, repito, para el buen provecho de todos. Acompáñenme entonces, por favor, en sus Biblias, aquí mismo en el libro de Bereshit donde hemos dado comienzo, y revisemos con detalle el capítulo 11. El capítulo 11, desde su principio en el título de estas versiones en español, nos dice los descendientes de Sem. Recordemos que Sem era uno de los hijos de Noah, uno de los 3 hijos de Noah. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Asfar 2 años después del diluvio. Y allí va a haber toda la genealogía de Sem, y vamos a empezar a encontrarnos con detalles muy importantes que no podemos pasar por alto, repito, para entrar a nuestro tema, bendición y maldición. En el verso 14 del capítulo 11 dice: Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Este nombre le pido de manera especial, por favor, subráyelo en su Biblia, el verso 14 del capítulo 11 de Bereshit, porque se nos menciona el nombre de Eber, de donde probablemente posterior a esta historia de Abraham, o en el recorrido mejor de la vida de Abraham, aparecerá el nombre de Ibrí, de los hebreos. Si continuamos en la lectura, y no la voy a hacer toda en detalle porque quiero puntualmente llegar al verso 22. Verso 21. Vivió Reú después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Por favor, les pido de manera especial, subraye en su Biblia este nombre tan importante, cuál es Nacor. Vamos a ver en el desarrollo del estudio de Lech Lecha que aparecen 2 Nacor. Nacor, este que nos menciona aquí el verso 22, quien será o es o fue el padre de Tare. El padre de Tare es el padre de Abraham.
Pero también luego veremos que Tare a su vez tiene 3 hijos y uno de sus hijos lleva consigo el nombre de su abuelo, es decir, Nacor. Es muy importante, extremadamente importante esta información que la Biblia, la Torá, nos entrega. Lo voy a repetir. Verso 22. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Observe que no nos indica exactamente qué número de hijos o qué número de hijas engendró. Y esto es muy importante porque cuando lleguemos a la genealogía en la historia de Jacob, veremos que Jacob también nos hace un anuncio y nos menciona las 12 tribus, pero también nos dice un verso allí que lo pasamos muy desapercibido, que Jacob tuvo hijos e hijas, de las cuales no se conocen sus nombres, a excepción de Dina, quien solamente aparece en una porción en el momento de que fue víctima de esa violación y posteriormente desaparece de la historia Dina. Es la única mujer hija que se menciona de Jacob, pero observen que siempre viene un plural, hijos e hijas. Ahora bien, dice que Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Por favor, observen, Nacor engendra a Tare. Es decir, Nacor es el abuelo o fue el abuelo de Abraham. Y vivió Nacor después de que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare, aquí viene Tare, vamos en el orden. Segur, Nacor y Tare. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham. Observen, aquí aparece en escena Abraham, a Nacor y a Aram. La genealogía de Abraham en particular viene de la descendencia de Sem. Muy importante que lo tengan presente, muy importante. Y muy importante porque estamos hablando de bendición. Y con esto, probablemente, no sé si la semana nos lo permita el tiempo, porque tenemos que definitivamente entonces hablar de la bendición generacional y también evidentemente tendremos que aclarar y por lo menos considerar el tema de la maldición generacional. Muy importante. Ahora bien, entonces Tare vive 70 años y engendra a Abraham, a Nacor. Observen, aquí tenemos un segundo Nacor. Puede ser es muy importante porque este Nacor lleva el nombre de su abuelo. Es el segundo hijo de Tare, Nacor, y también tiene a un tercer hijo que es Harán. Eso ya lo vimos, pero quería resaltarlo en la genealogía. El aspecto generacional o el aspecto genealógico en la Biblia, en la Torá, es muy importante. ¿Y cuál más importante será en nuestra vida? No sé cuántos de ustedes han podido desarrollar el árbol de vida de su generación, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, 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 etcétera. Recuerden que la historia de nuestros pueblos en América, lo que llamamos el América Latina o el Américo hispanoamericano, realmente nuestra historia es muy breve, hermanos. Apenas hace 528 años, considerando el 12 de octubre de 1492, lo que se conoció como el descubrimiento de América. Y si hacemos esa contabilidad de esa fecha hoy, han transcurrido 528 años. Es decir, que nuestra línea genealógica no es una línea por lo menos tan extensa. Hoy podemos utilizar incluso la internet para hacer el ejercicio de la línea genealógica y encontrar que la gran mayoría de nuestros apellidos en las comunidades hispanoamericanas pues tienen un origen en su gran mayoría sefardí, de los judíos sefarditas que vinieron hacia América. Bueno, muy bien. Ahora avancemos nuevamente y quiero repetir el texto de ayer, porque con el texto de ayer vamos a encontrarnos detalles en la vida de Abraham que no podemos pasar por alto. Dice la palabra en el verso, veámoslo desde el verso 27. Aquí va a hacer la mención a los descendientes de Tare. Tare, recuerden, hijo de Nacor.
Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Nos menciona particularmente aquí la historia que el padre de Lot es Harán, muy importante. Y murió Harán. Este tema de murió Harán, la verdad, no lo quiero solamente mencionar. Harán muere en una circunstancia muy particular en Ur de los Caldeos, entre los cuales estaba tanto Abraham como Harán en una condición de cautivos. Y aunque es una historia de Midrash, es una historia interesante y probablemente mañana, si el tiempo me lo permite, entraré a ella y contaré un poquito de esa historia, pero solo para resaltar por qué es necesario reconocer cómo fue la muerte de Harán. Esto, repito, es una historia de Midrash, pero es una historia de Midrash. Ya vimos la semana anterior que es un Midrash, porque lo estudiamos, cuál es su importancia. No es la Biblia, no es el texto bíblico, pero es un Midrash. Y es un Midrash que nos ayuda a recrear, a considerar ciertos detalles que no podemos pasar por alto y que son muy interesantes. Muy bien. Entonces, murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuál es la tierra de su nacimiento? Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán. Observe, Milca, hija de Harán. Es decir, que definitivamente aquí hay otro evento importantísimo, creo que ya lo mencioné, porque vemos que Nacor se casa con una sobrina, es decir, con una hija de Harán, quien había fallecido. Milca es hermana de Lot. Y qué importante esta información. Hija de Harán, padre de Milca y de Isca. O sea, había dos hijas, Milca e Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Esta historia, repito, cuando la leemos y no comprendemos en la lectura el aspecto de la línea de vida, el recorrido, el tiempo que transcurre en esta historia de unos 3 versos y ya. Así es que vamos a profundizar un poquito en este punto, porque evidentemente nos vamos a encontrar que para el tiempo de Bereshit, capítulo 12, donde da el comienzo del Parashá Lech Lecha, entonces dice, pero Adonai le había dicho, observen, pero Adonai le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Por supuesto que surge una pregunta extremadamente importante en esta historia. ¿Por qué razón Adonai particularmente le ordena a Abraham que salga de su tierra, de Ur de los Caldeos, que salga de su parentela, es decir, apártate de tu papá, de tu mamá, de tu familia, apártate de ellos, y de la tierra, y te llevaré, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre en particular, y te llevaré a una tierra que te mostraré. Entonces, cuando hacemos esta serie de inquietudes en la lectura, vamos a encontrarnos que después de 5 años de que ellos salen de Ur de los Caldeos, van a vivir en la tierra de Harán. Pero por favor, présteme mucha atención. ¿Quién tomó la decisión en familia para salir de Ur de los Caldeos? ¿Abraham o Tare? Léalo con detenimiento. Hagamos auditoría y comprensión de lectura. Observen que dice, tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Un momento, por favor, pause aquí. Porque el llamamiento de salir de la tierra de Ur de los Caldeos no lo hizo Adonai a Tare,
El llamamiento para salir de Ur de los Caldeos lo hizo Adonai a Abraham. Sin embargo, quien toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos no es Abraham. Es Tare quien toma a Abraham, toma a su nuera Sarai, que además es su hija, y además toma al sobrino Lot y se van con ellos hacia una tierra en Harán. Pero observen, por favor, que en la lectura en ningún momento vemos que quien toma la iniciativa de salir es Abraham. En la lectura tampoco nos da luz de que el lugar hacia donde debían ir era justamente Harán. Es decir, ellos llegaron a Harán por decisión de Tare, no por decisión de Abraham. Pero Abraham ya tenía el llamamiento. Y aquí quisiera hacer una pequeña conversación con ustedes, solo para pensar en lo que significa el llamamiento en especial. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, varones y hermanas hermosas que nos acompañan en Torah al Instante, saben y conocen que han tenido ustedes en familia el llamamiento? Pero si hacemos lectura a lo que estamos mencionando para hablar de bendición, observen que en ningún momento en los textos bíblicos que estamos leyendo textualmente y haciéndole auditoría, nos dice que Adonai habló a Abraham y le dijo: toma a tu esposa y a tu sobrino Lot y a sus criados, tus animales, lo que tengas de pertenencias, y sal de la tierra de Ur a una tierra que yo te mostraré. En ningún momento. Esto solamente lo menciono, hermanos, porque cuando hacemos una auditoría a la lectura del tema que estamos tratando, nos daremos cuenta que la voz de Adonai es una voz exclusivamente para el varón. Al varón le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Pero un momento. Cuando nosotros recibimos el llamamiento en el ministerio, ¿cuántas veces el llamamiento lo ha recibido el esposo? O eventualmente, ¿cuántas veces el llamamiento lo ha recibido la esposa? Cuando los pastores Alfaro recibimos el llamamiento para salir de nuestro país, en particular hacia los Estados Unidos en América, estábamos tanto mi esposa como yo justos allí en ese momento, y nuestro amado pastor nos dio la noticia, nos preparó el camino, nos dio la expectativa de salir y nos dijo: está confirmado, ustedes deben salir. Ese llamamiento fue de los dos, es decir, en el mismo momento, tanto la pastora Pili como yo recibimos esa voz. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado testimonios enormes y además hermosos testimonios? Y voy a mencionar uno, no recuerdo los nombres, lastimosamente, la verdad, se me escapan los nombres, pero no, tal vez sí recuerdo. Un gran ministro brasileño, él de origen, de nacimiento brasileño, el hermano Dos Santos, se me escapa ahora su nombre, pero sé que es el hermano Dos Santos, es un gran pastor, vive en Colombia, me parece, si no estoy mal, en la región de Cúcuta, un tremendo ministro. Y cuando tuve la oportunidad de conocerle y saludarle y compartir con él una entrevista que hice con él hace algunos años en la ciudad de Orlando, Florida, compartía él en su ministración el testimonio. Y él dijo estas palabras. Estando él siendo pastor de una gran congregación, inmensa congregación en su país, en Brasil, recibió el llamamiento de parte de Hashem para que se despidiera, se retirara, se desvinculara del concilio, de la organización, de esa iglesia inmensa, gigante, y saliera incluso del país, de su tierra, de su parentela, de su familia, hacia un lugar que Adonai le iba a mostrar en el país de Colombia. Para él, dice en su testimonio, que es impresionante, y creo que incluso está disponible ese testimonio en internet. Si lo localizo, se los voy a enviar. Pero recuerdo cuando escuché ese testimonio de viva voz, que él decía cómo: le puedo decir a mi amada esposa que Adonai me ha hablado y me ha confirmado salir de mi país, de mi parentela, de mi familia, hacia un país que no tengo la menor idea, aún siquiera sé que está un poco más arriba, hacia la parte norte en Colombia, pero que ni siquiera tengo los medios, los recursos, no tengo ni siquiera la ruta cómo llegar.
Y él tenía la preocupación, ¿cómo hago para confirmar con mi esposa esta voz de Adonai que me ha confirmado la salida? Pues él regresó a su casa convencido en su corazón de ese llamamiento, absolutamente definido para obedecer la voz de Adonai. Recuerda que ayer lo vimos, el que obedece la voz de Adonai recibe bendición. Ya lo vimos. Así es que este hombre regresó a casa después de su enseñanza y al hablar con su esposa le dice, mi amor, tengo que hablar contigo, la verdad tengo una situación un poco difícil que compartirte, Adonai me ha confirmado. Y ella le dice, sí, no te preocupes. Ya sé lo que tú me vas a decir, ya estoy empacando las maletas, ya estoy preparando el viaje, viajaremos hacia Colombia porque Adonai lo que Adonai te habló a ti, ya Adonai me lo confirmó a mí. Amén. Yo recuerdo, pero la historia es inmensa. Ellos tuvieron que pasar una travesía enorme por el Amazonas, la selva amazónica, entrar a Colombia, atravesar las rutas de Colombia, pasar a Bogotá y de Bogotá continuar su ruta hasta llegar a la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela. Y estando ya en la frontera con Venezuela, en la ciudad de Cúcuta, caminando por las calles de Cúcuta, él encontró justamente la casa que Adonai le había mostrado en el sueño. Esta es la casa que Adonai me mostró. Y no era una mansión, por favor, no era una mansión ni una construcción, era una casa arruinada, abandonada que había allí, pero ahí era el lugar que Adonai le había mostrado, que en ese lugar se levantaría todo el ministerio grandioso y demás maravilloso de mi amado Pastor Dos Santos en Colombia. Muy bien. Entonces, pensando un poco en esta historia que estamos tratando con Abraham, no hay duda de que Abraham en algún momento en su corazón se preguntó a sí mismo, ¿pero salir de mi tierra solo? Adonai, Hashem, el Shaddai, porque se presentó como el Shaddai. Tú estás pidiéndome que salga de Ur de los Caldeos solo, que deje mi parentela, que deje la casa de mi padre, que deje todo lo que tengo, los bienes, posesiones, de alguna manera el trabajo que ellos hacían, ¿cómo puedo salir de acá y mi esposa y qué pienso, qué voy a hacer? La historia nos narra que quien tomó la decisión de salir de Ur de los Caldeos, repito, fue Tare. Y Tare tomó a Abraham, su hijo, su esposa y a su sobrino Lot y partieron. Entonces nos damos cuenta que aquí pareciera ser que no fue una decisión muy directa y apropiada en el llamamiento de parte de Abraham. Pero con todo eso estamos hablando del padre de la fe. Maravilloso, es decir, y transitan y llegan hasta un lugar y después de 5 años en Harán o Harán, Adonai le recuerda a Abraham lo que ya le había solicitado y que le había dicho en la tierra de los caldeos: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Es difícil, mis amados hermanos, se los puedo decir por testimonio personal, que es muy difícil salir de un país, de la patria, del amor de la patria, de nuestros seres queridos. Yo pasé por la experiencia, dejar a padre y madre, dejar a hermanos, a familia, gentes que por supuesto amamos con nuestro corazón. Es muy difícil tomar esta acción de salir y todavía aún más salir a un lugar donde pues no teníamos la expectativa ni siquiera de estar en este país, no teníamos aún las conexiones o gentes o amigos o quien nos pudiese recibir y darnos por lo menos la mano de los primeros días difíciles que significa esto. No, nada de eso, solamente vete de tu tierra. Y creo que me identifico tanto con la historia porque evidentemente obedecimos. Y obedecimos, no voy a decir que obedecimos y dijimos sí, amén, Adonai, como tú digas, salimos de nuestra casa, de nuestras comodidades, de lo que tenemos, lo despojamos todo y nos vamos felices hacia una vida que no sabemos qué va a pasar. No, hermanos, buscamos la manera de mirar la estrategia, cómo avanzar, cómo desarrollar, con quién conectar, cómo empezar el proceso.
Y entonces nos encontramos que aquí hay tres elementos básicos y fundamentales que nos hablan del llamamiento en el caso particular de Abraham. En primer lugar, él tenía que dejar su tierra y a las personas que convivían allí. Y esto es muy importante porque el primer requisito es muy difícil. Abandonar, repito, el país, dejar a los seres queridos. Pero sin embargo, vemos que aun que fue su padre el que tomó la primera iniciativa, ahora cuando Adonai le recuerda ese llamamiento, le dice, este es el tiempo de separarse de todo esto. Abraham para este tiempo tenía 75 años. Sarai, su esposa, 65, cuando Adonai les determina. Abraham posiblemente pensó que su llamado podría tener adversidades y dificultades en el camino, pero sin embargo, Abraham sabe que la promesa que Hashem le ha entregado se va a cumplir. Él no dice absolutamente nada contrario. Nunca el texto nos narra en ninguna manera que Abraham dudó o negó o no fue efectivo en la obediencia que tenía que cumplir. Cuando nosotros vemos el texto que estamos considerando, el segundo lugar es el que él tenía que separarse de su padre y de la casa de su padre. Esto significa toda su área genealógica, su cultura, su costumbre, sus diálogos, su comunicación, su parte afectiva, sus relaciones intrafamiliares. Es un proceso muy difícil. Pero ¿por qué le pide a Adonai puntualmente que deje la casa de su padre? Todos sabemos entonces que Ur de los Caldeos viene a ser una tierra e hicimos la genealogía desde Nacor, Sagor, Serug, Nacor hasta la ruta de Tare, y nos dimos cuenta que toda esta ruta de Ur de los Caldeos era una tierra, era una cultura, era una gente, eran pueblos que desarrollaban por supuesto unos niveles extremadamente altos en el concepto de la idolatría. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque creo que lo veremos un poco más adelante, como por ejemplo que los nombres de cada uno de ellos tienen un vínculo, una relación típica con los nombres de ídolos o de símbolos de la idolatría propia del pueblo. Vamos a mirar un ejemplo para ello. Hace mucho tiempo los antepasados de Tare y sus hijos y demás vivían cerca al río Éufrates, y allí era el lugar donde evidentemente se llevan a cabo toda práctica de ídolos en muchas formas. Josué 24:3 nos narra esta historia y vemos cómo Terah era un hombre de idolatría que adoraba particularmente a los ídolos con referencia a la luna. La luna, sin el concepto de la luna, una idolatría sin. Tanto Harán y Ur de los Caldeos eran centros de adoración específicamente a los astros, primordialmente a la luna. Y los nombres de la familia en realidad muestran una influencia muy directa y vínculo directo con esta asociación de ídolos, en especial a la luna. Por ejemplo, veamos algunos casos. Sarai, el nombre de la princesa Sarai, viene de una palabra que es Sharutú. Y esta palabra Sharutú tiene que ver con princesa, con reina, y es una expresión acadia del nombre Ningal, que era la esposa del ídolo de la luna llamado Sin. Milca, que también lo mencionamos, hija, vimos sobrina o nieta de Tare. Milca proviene del nombre acadio Milcatu y significa también princesa. Y en las regiones del Ur de los Caldeos, Milcato tenía un título con la reina Estar, que era la hija del ídolo a la luna, Sin. Otro nombre que todos conocemos y que vamos a ver más adelante es Lamán, y su nombre significa blanco, y también es la forma poética de la luna llena, que tipológicamente representa la luna llena. Así que estos diversos nombres que estamos viendo, como Sarai, como Milca, como Labán, entre otros, nos muestran la influencia directa del entorno, del medio en el que vivimos. Ustedes saben perfectamente, amados hermanos, que una buena parte de nuestros nombres o de nuestras culturas hispanas
muchos de los nombres de nuestros hijos o nuestros padres o abuelos, todos justamente tienen también un vínculo, sea con los santos, con la idolatría, con simbología, con la Virgen de aquí o la Virgen de allá, y todo por el estilo, porque todo lo relacionamos en el aspecto cultural. Bueno, aquí es donde Adonai está haciendo un proceso. Está pasando por un proceso de purificación en la vida de Abraham, porque más adelante veremos cómo el mismo Hashem cambia sus nombres, tanto a Abraham como a Sarai, a Sara, y ya eso lo veremos un poco más adelante. El tercer aspecto que vamos a considerar es que Abraham debía ir, por favor subráyelo, debía ir a Ur de los Caldeos. Perdón, debía salir de Ur de los Caldeos e ir a Canaán. Por favor, escríbalo, ir a Canaán. Pero tenía que ocurrir algo en particular, un evento, que debía suceder algo para que Abraham no permaneciera más tiempo en Harán, a donde su padre lo había llevado. Y entonces vemos que cuando salen de la tierra de Ur de los Caldeos y se dirigen hacia Harán, allí pasan mucho tiempo y vemos que el punto es como Tare estaba retrasando el llamamiento que había sido entregado a Abraham directamente. Esto es muy delicado y quiero por favor que tomemos un texto, acompáñeme, en el libro de Lucas. Digo, muy delicado en el sentido, hermano, y vamos para allá. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, saben que tienen el llamamiento en el ministerio? Todos tenemos llamamiento. No todos seremos pastores, no todos seremos maestros, no todos seremos profetas, no todos seremos evangelistas, cada ministerio. Pero todos tenemos un llamamiento al servir a nuestro amado Hashem. Entonces, es importante que tengamos presente algo. Muchas veces no ejercemos el ministerio, el llamamiento, porque hay un obstáculo. Y ese obstáculo puede ser papá, puede ser mamá, puede ser la familia, puede ser la tierra, el entorno, la cultura, tus títulos, tus posesiones, tu riqueza, lo que sea. Y aquí Adonai le está diciendo a Abraham, vete de absolutamente todo aquello. Vete de ti, lo vimos desde un principio. Vete de tu orgullo, vete de tus propiedades, vete de tu ego, vete de ti. Despréndete, despójate, porque a donde yo te llevo, al lugar a donde irás, tienes la promesa de que todo te saldrá bien. En el libro de Lucas, en el capítulo 9 y en el verso 61 hay una historia que todos conocemos y que por demás es maravillosa. Permítame, la compartimos. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 9, y tomemos el verso 61. Wow, apasionante, me emociono muchísimo porque aquí hay algo que es sobrenatural. El título de este texto del libro de Lucas nos dice: los que quieren seguir a Yeshua. Atención, los que quieren seguir a Yeshua. ¿Eres tú uno de aquellos que quiere servir a Yeshua? Yo quiero servir a Hashem, yo quiero servir a mi Mashiach. ¿Cuántos de ustedes en su corazón disponen de palabra y dicen: yo quiero servir, yo quiero hacer, yo quiero ir? Pero envíalo a él. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Adón, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, Yeshua le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Adón, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yeshua le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Adonai. Entonces dijo otro: te seguiré, Adón, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Yeshua le dijo: ¿qué le dijo Yeshua? ¿Qué le dijo Yeshua a Abraham? ¿Qué le dice Yeshua a cada persona? ¿Qué te dice Yeshua a ti? ¿Qué me dijo Yeshua a mí? Dijo: también te digo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Adonai.
Pero ¿cómo voy a seguir a Hashem si tengo que cumplir con mis comodidades, pagar la finca, pagar el apartamento, pagar la casa de campo, pagar el bote, pagar los autos, pagar el avión, pagar tanta riqueza que tengo y acomodar mis compromisos y guardar mis tesoros? No puedo seguir a Hashem ahora, es imposible, Adonai, no me pidas eso. Pues eso es justamente lo que está ocurriendo ahora mismo con nuestro amado Abraham. Vete de ti. Lej leja. Y yendo de nuevo, Tare, estando allí en Harán, se ocurre una situación muy delicada, y es el hecho de que su padre, Tare, muere. Voy a parafrasear un poco el contenido del estudio que estoy desarrollando porque es bastante profundo y muy interesante y tiene muchos detalles que deberíamos considerar, pero sin embargo nos daremos cuenta que muere Tare. La pregunta es, ¿qué obstáculo tienes tú hoy en tu vida y en tu llamamiento ministerial que te impide avanzar en el llamamiento? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Tu universidad, tus títulos, tu riqueza, tu familia, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus nietos? ¿Qué te impide? Por favor, mucho cuidado con aquello que te puede impedir la obediencia y que te tropieza la bendición, porque puede estar ocurriendo un fenómeno tan delicado como que Adonai aparte, retire el obstáculo que te impida cumplir con el propósito de ese llamamiento. A pesar de que Abraham es conocido, repito, como el padre de la fe, pues tenía algunas vicisitudes en su vida. Por lo tanto, era necesario pasar por un proceso y sabíamos que había sido llamado a la tierra de promesa, a una tierra que yo te mostraré, y ahí te bendeciré, como lo cantamos en nuestra congregación. Ahí te bendeciré. Ahora, en el libro de los Hebreos nos dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 4, verso 8. Y aquí es hermoso observar que cuando hablamos ya en lo que es el Brit Hadasha, el pacto renovado, vemos que en ninguna manera se nos menciona que tal vez Abraham pudo dudar, que tal vez Abraham dilató un poco la salida, que tal vez Abraham no tenía todavía la convicción en su corazón, que tal vez Abraham vacilaba entre comillas, no sea la palabra más correcta, tenía esa inquietud en su corazón, si debía ir solo, si debía ir con su esposa, qué hacer ahora con su sobrino Lot, que pues su padre había muerto. Y aquí es interesante, repito, para mañana, si el tiempo me lo permite, mostraré un poquito la historia del Midrash sobre lo que ocurrió particularmente con Harán, el padre de Lot, y por qué razón entonces Abraham tiene ese amor tan profundo, no solamente porque era su sobrino, sino que aparte de que su sobrino ahora no tenía un papá, pues había un amor especial de adopción en Abraham hacia su sobrino Lot. Ahora, por la fe vemos cómo Abraham entonces ahora se va a radicar como extranjero en un proceso a una tierra prometida, y mientras tanto acampó en carpas, en tierras de en lugares de campamento, y así sucesivamente vemos que la promesa empieza a tener cumplimiento. Abraham le da esa orden, y quiero mencionar, por favor, de manera muy especial, cuáles son las órdenes que Adonai le entrega a Hashem. Por favor, estas órdenes escúchelas con atención, porque esas órdenes tienen que ver contigo, tienen que ver conmigo, tienen que ver con el ayer, con el hoy, con el mañana, tienen que ver con la elección para formar parte del proceso ministerial, y tienen que ver particularmente con la bendición, porque es que todos queremos bendición. Padre, bendíceme, aleluya, Hashem, bendíceme, y clamamos por bendición. Pero la bendición no viene simplemente porque viene. La bendición tiene un proceso, la bendición tiene un llamamiento, y la bendición tiene un requisito: obediencia.
cuando yo camino en la obediencia, porque creo que eso es como nuestros hijos, y muchos de ustedes tienen hijos pequeños o adultos ahora, y ustedes saben perfectamente que cuando nuestros hijos son obedientes, nos es un privilegio como padres bendecirlos, consentirles, darles lo que desean, porque pues qué mejor que tener un hijo en obediencia, qué mejor premio para un padre cuando nuestros hijos caminan en obediencia. Entonces, es interesante mencionar que en la vida de Abraham, particularmente Abraham habla con Hashem en 13 ocasiones. Miren el número cuál importante, en 13 ocasiones. Pues solo para mencionarlo, con Jacob habla en 5 ocasiones y con Isaac solamente en 2 ocasiones. Es decir, que Hashem habla con mayor tiempo, evidentemente, con Abraham. Número 1. Número 2. Las 8 órdenes, escríbalo, 8 órdenes que Adonai le da particularmente a Abraham para cumplir todo este proceso y toda esta salida son las siguientes. Número 1. Ir hacia Canaán, ir hacia la tierra de promesa, ir hacia Israel. Número 2, recorrer toda la tierra de Israel. Número 3, el pacto entre Dios y Abraham. Hay un pacto, ese pacto tan extraordinariamente importante de Hashem para con Abraham. Número 4, el Brit Milá. Muy importante, muy importante, muy importante el Brit Milá. Hoy escucho con tanta frecuencia que ya el Brit Milá, al igual que la Torá, eso ya no existe, ya eso pasó, eso es de los judíos, eso era el antiguo pacto, el antiguo testamento, la gracia, lo importante es circuncidar el corazón, pero es que ni el corazón se circuncida, por favor, es que si por lo menos se circuncidara el corazón, pero no, mis amados, el Brit Milá es un pacto permanente y fue hecho con Abraham, Génesis, Bereshit, capítulo 17, verso 1. Otra orden que Adonai le entrega es que su primer hijo del matrimonio, por supuesto, con su esposa Sara, debe ser llamado Isaac. Esto aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 17, verso 19. La sexta orden que le entrega es que escuche con atención a su esposa. Y esto tiene que ver en Génesis, Bereshit capítulo 21, verso 12, cuando estuvo la circunstancia con Agar e Ismael y tenía que salir esa experiencia intrafamiliar impresionante en el que ahora Sara, después de que había pedido a Abraham, su esposo, que se juntara con su sirvienta o con su asistente, mejor digámoslo, hubo un hijo, y cuando estos hijos crecen, tanto Ismael y como crece Isaac, pues ya había diferencias entre uno y otro. Y para evitar esos conflictos, Sara dice, no, quiero que mi hijo Isaac, que es el hijo de la promesa, tenga estas dificultades, por lo tanto, saca a esa mujer de mi casa, no la quiero aquí, y saca a ese muchachito también de aquí, sácalos. Y entonces Abraham le da una orden, Hashem le da una orden a Abraham y le dice, escucha la voz de tu esposa. Mujeres, digan un amén. Varones, escuchen la voz de su esposa. ¿Cuántos errores dejaríamos de cometer, hombres, si escucháramos atentamente la voz de nuestra esposa? Y escuchar es algo digno del hombre, escuchar, porque en ellas hay sabiduría. Y Adonai le dice justamente al hombre de la fe, le dice, escucha la voz de tu esposa. Muy importante. Y no solamente escúchala, le dice, y haz conforme a lo que ella dice. Pastor, ¿dónde dice eso? Sí, señor, con mucho gusto. Génesis capítulo 21, verso 12. Posteriormente viene la historia de la orden número 7, es sacrificar a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, verso 1. Y le dice, toma a tu hijo, a tu único, y llévalo a un lugar que te indicaré, y allí harás un sacrificio con él. Y Abraham obedece tal cual. Esto es una cosa, hermanos, que solo mencionarlo nos estremece el corazón, porque estoy absolutamente seguro que ninguno de quienes estamos en esta sala de reunión para este día está dispuesto a decirle a Hashem, toma la vida de mi hijo, Hashem, haz con él lo que sea,
Sacrifícalo si es necesario. Si te lo tienes que llevar ahora, llévatelo. Por favor, por favor. Y esta situación es tan crítica, tan tensa. Y lo más interesante es el juego de palabras. Porque aquí el juego de palabras es lo que nos hace tomar este texto y considerar el texto. Cuando Hashem le dice, toma a tu hijo, el único. Pero ya había otro, que era Ismael. Entonces, ¿por qué habla de tu hijo como el único, refiriéndose a Isaac? Ya había uno anterior. Sin embargo, también recordemos que Ismael recibió el respaldo de parte de Hashem y también Adonai dio promesa para Ismael y todos sabemos ese contenido y esa es otra historia, pero no vamos a entrar allí. Ahora, aquel a quien amas, tómalo y lo llevarás y tomarás la leña y demás y el sacrificio. Eso lo veremos en los siguientes parashot del tema de Abraham. Pero sin embargo, cuando viene el momento del sacrificio y la obediencia de Abraham, inmediatamente la orden de Hashem es detente. No le hagas daño a Isaac, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que me amas. Un momento. ¿Ahora sé que me amas? Dice Adonai. Abraham, ahora sé que me amas. ¿Será que Adonai puede decir de cada uno de nosotros, Roberto Alfaro, ahora sé que me amas? Para cada uno de ustedes, háganse la pregunta, por favor. ¿Hashem podrá decir de ti, ahora sé que tú me amas? Cuando le pides sacrificar aquello que más amas, ¿qué es lo que tú más amas hoy? ¿Tu trabajo, tu casa, tu carro, tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Qué es lo que tú más amas? Porque muy seguramente aquello que más amas será justamente lo que Hashem te reclame y debas sacrificarlo. Salir de tu tierra, salir de tu país, desprenderte de tu familia, salir de la casa de tu padre, apartarte de tu parentela. Probablemente, aunque eso sea difícil, tú puedes decir, bueno, eso yo lo puedo manejar, con eso no hay problema. Con eso no habría problema. Yo amaba profundamente un empleo que tenía en mi país, una posición laboral. La amaba. Fui adicto e idólatra de esa posición laboral que me representaba comodidad, que me representaba cierto prestigio, que me representaba cierta comodidad, que me representaba muchos beneficios, que me representaba vivir con buena comodidad. Eso realmente lo amaba. Y fue primero justo lo que Adonai me quitó. Sin que lo pensara, sin que se me ocurriese, porque yo no me atrevía a tomar mi puño y letra para firmar una carta de renuncia. Así es que Adonai permitió que se ocurriera la situación por la cual ya definitivamente tomé la carta y presenté mi renuncia. Y no les voy a decir que lo hice a gusto y con toda intención, porque me costó muchísimo hacer ese documento. ¿Qué es lo que tú amas? Abraham amaba a su hijo Isaac. Y fue justamente esto lo que Hashem le dijo, quiero que lo lleves hasta ese lugar. Lleva la leña, el asno, prepara el lugar de sacrificio y entrégamelo. Y Abraham obedeció. ¿Quieres las bendiciones del Padre de la Fe? ¿Queremos ser bendecidos conforme a la fe y a la bendición de Abraham? Aquí hay una respuesta contundente. Entrégame todo aquello que tú amas. Despréndete de lo que amas. Despréndeme de lo que representa idolatría en tu vida. Y entonces entenderé, como tú, Abraham, ahora sé que me amas. Muy bien. Y finalmente en esta historia viene este es el punto número 8, la orden número 8, cuando viene el proceso de Isaac. Esos son los 8 aspectos en la vida de Abraham, que si los hacemos partícipes de nuestros corazones, sabremos que evidentemente allí estamos. Y permítame mirar cómo estamos de tiempo, tenemos unos minuticos más. Acompáñenme a estos textos bíblicos y les voy a pedir, por favor, lo siguiente. Tome nota, hermano.
Estos 3 textos que les voy a mencionar son extraordinariamente importantes. Yo sé que usted los ha leído, yo sé, pero también sé que tengo aquí en la sala hermanos que por primera vez vienen a Israel Casa Integral. Y estamos hablando de Torah, y estamos hablando del Padre de la fe, y estamos hablando de la bendición, y estamos hablando de la maldición, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, y a los que te bendigan los bendeciré, y a aquellos que te maldigan los maldeciré. Pero esa promesa no es simplemente decir amén. Esto necesitamos conocerle el antes, durante y después para entender cómo yo puedo pedir a Hashem con gratitud en mi corazón que me bendiga como bendijo al padre Abraham. Vamos a ir por favor al segundo libro de Crónicas. Voy a ir despacio, quiero que usted abra su Biblia. Por favor, abra su Biblia conmigo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Y vemos que en el capítulo 20 hay un título que dice Victoria sobre Moab y Amón. Y no vamos a leer toda la historia, pero entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Adonai e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Adonai, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Adonai. El verso 7, segundo libro de Crónicas 27, es el texto que quiero que subrayen en su Biblia. Veámoslo desde el verso 6. Y dijo, Adonai Elohim de nuestros padres, ¿no eres tú el Adón en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Verso 7. Adonai nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¡Oh, aleluya! ¿Qué texto, hermanos? Por favor, ¿qué texto? Aquí tengo mi lápiz. Por favor, subraye este texto, porque ahora Adonai establece que Abraham es su amigo. Mi amado hermano, cuando entramos a la obediencia con Hashem, ya Adonai no me hablará como hablarle a cualquier transeúnte que va por ahí estudiando Torah y creyendo que está en el nivel 3. No. Nosotros no podemos estar en el nivel 3 creyendo que estamos, pues, en el nivel más alto. Cuando yo estoy en una línea de obediencia a la palabra, en la comunión, en la entereza, en la integridad con Hashem, entonces le he entregado todo aquello que más amo, y ahora Hashem dice, ahora sé que eres mi amigo. Ahora sé que me amas. Vamos al segundo texto, libro de Isaías. Oh, maravilloso. Libro de Isaías en el capítulo 41. Libro de Isaías capítulo 41, verso 8. Por favor, aquí está hablando en el capítulo 41, el título que nos aparece es Seguridad de Adonai para Israel. Dice, voy a leer algunos versos anteriores al verso 8. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y al que se alisaba con martillo, al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con los clavos para que no se moviese. Verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ese es el título que tenemos que resaltar. ¿Quieres las bendiciones de la Torah? ¿Quieres las bendiciones de la Biblia? Ok. Tenemos que ser amigos de Hashem. Amigos de Hashem significa escuchar su voz, obedecer sus mandatos, cumplir con la palabra, meditar en esta palabra de día y de noche, no desviarnos de ella ni a diestra ni a siniestra. No es como me parece, como a mí me gustaría, como yo pienso, como yo creo, como yo veo que son las cosas. No. La Torah no es para acomodar tu pensamiento. La Torah es para que tu pensamiento se acomode al pensamiento
nacimiento de Mashiach. Esos son dos puntos aparte. Por lo tanto, mis amados hermanos, vamos a la tercera cita en el libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Y en el libro de Santiago vamos a estar, por favor, acompáñenme, en el capítulo 2 y tomaremos el verso 23. Santiago 2, 23. ¿Lo tienen todos? Estoy un minuto para que lleguen a su lectura. Acompáñenme en la lectura. Dice la palabra: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Adonai y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Hashem, amigo de Dios. Este hombre es el único que tiene este título y hasta la fecha así es. No se dice que Moisés fue amigo y Moisés ha sido el profeta y el hombre más cercano con Adonai, pero nunca nos dice que Moshe fue el amigo, no nos dice que Jacob fue el amigo, no nos dice que Isaac fue su amigo, y no quiere decir, por favor, que no tenían la cercanía con Hashem. Pero del único que se tiene el título escriturado en la Kadosh Torah, Abraham, amigo de Hashem. Pero ese amigo tiene una trascendencia más allá. Ahora sé que me amas. Y cuando me amas y eres mi amigo, entonces todas las bendiciones vendrán para ti. Ahora vienen esas promesas. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. La nación de Israel algún día bendecirá a todas las demás naciones. Adonai bendecirá a Abraham tanto material como espiritualmente. Y la implicación que vemos aquí es que no solamente será bendito en la parte material, en la parte espiritual, sino en su parte afectiva, emocional, familiar, cuál es darle un hijo y multiplicar su descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Esta fue una promesa absolutamente incondicional. Él dijo: haré de ti que tu nombre sea grande, haré de ti una gran bendición. Y el nombre de Abraham hasta nuestros días goza de ese privilegio y de esa palabra que Adonai le había entregado. Ahora, ¿cuáles son esas 7 bendiciones? Escríbalas, por favor, si tengo un minuto para concluir. Tenemos 3 minutos, así es que escríbalas, por favor. Se las puedo enviar por texto. Si me solicitan esto, se los puedo enviar por texto. Ya lo había enseñado en un parashá anterior, en los años anteriores, pero me parece importante traerlo a colación. Hay 7 bendiciones de parte de Hashem para Abraham. Estas 7 bendiciones las estamos tomando hoy con claridad en nuestro estudio para traerlas a nuestra vida personal. Primero, haré de ti una gran nación, una nación grande. Ve'e esha legoy gadol. Número 2, te bendeciré. Vea verajá. A ti, Abraham, te bendeciré. Luego dice: y engrandeceré tu nombre. Ve a gadal shemeja. Ve a gadal shemeja. Y engrandeceré tu nombre. Número 4, y serás de bendición. Veagá verajá. Y serás de bendición. Número 5, bendeciré a los que te bendigan. Beavereja mevarejeja. Bendeciré a los que te bendigan. Número 6, maldeciré a los que te maldigan. Umkaleja aor, por favor. Préstele mucha atención a esta palabra en el hebreo. Dice, umkaleja aor. Mañana espero que entremos al tema de aor, la maldición de aor. Maldeciré a los que te maldigan. Y número 7, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Allí el texto dice todas las familias de la tierra, pero ese todas tenemos que colocarle un círculo, circularlo y hacerle una claridad. Todas las familias de la tierra serán benditas en Abraham. Todas las familias que reconocen a Yeshua HaMashiach, todas las familias que están en el pacto, todas las familias que están en Brit Milá, todas las familias que están en compromiso y que han entregado y que se despojaron y que están en obediencia, entonces para ti serán todas estas bendiciones y benditas serán las familias de la tierra cuando estemos en coinonía, en pacto con Hashem, con nuestro amado Hashem. Nevibreja behakol mishpacha ha'adama. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan.
Vamos a dejarlo hasta este punto, amados hermanos. Creo que ha sido provechosa nuestra hora de estudio. Realmente una experiencia maravillosa poder comprender y quedarnos en el texto de Bereshit capítulo 12, verso 3, pero poderlo comprender en su aspecto histórico. Y la Biblia nos da todo el fundamento muy claro y muy definido de los aspectos que debemos tener en cuenta para recibir bendición. La bendición viene de una palabra de Adonai. La bendición viene de oír la voz de Adonai. La bendición viene de hacer conforme a lo que la palabra de Adonai nos ha dicho. Y tengo que decirlo no por jactancia, como diríamos, pero hoy, después de 20 años, en esta nación puedo en mi corazón presentar como testimonio y decir, evidentemente tuvimos que despojarnos de lo material, de lo laboral, tuvimos que despojarnos de la parte afectiva, de los amigos, de los padres, de la familia, de los hermanos. No es fácil, hermanos. Ustedes saben, falleció mi padre en una circunstancia delante de Hashem, en paz, en completo shalom. Él partió en completo shalom a la presencia de Hashem. Aún mi madre está en vida, delicada de salud, y cuanto converso con ella, son momentos difíciles. Partió mi querido suegro, momento difícil para nosotros. Tenemos a mi querida mami Flor, que está con nosotros aquí mismo, está ahora escuchando el programa en buena salud, gloria al Eterno. Nuestro amado hermano Reinaldo, Pastor Reinaldo, está con ella, acompañándola, cuidándola. Y aunque estamos en la distancia, hemos tenido que apartarnos, hemos tenido que separarnos, hemos tenido que dejarnos por años y esperando su visita pronto para recibirles, abrazarlos. Pero hemos podido caminar en esta línea de Abraham. Hemos tenido que despojarnos de muchas cosas y en obediencia pasar las adversidades, las pruebas, las circunstancias que Abraham va a pasar en todo este recorrido, como sabemos. Pero sin embargo, hoy puedo decir por testimonio, gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por tu amor. Gracias Hashem por tu misericordia. Gracias Hashem por tu justicia. Gracias Hashem porque nos has guardado en el hueco de tu mano. Se han levantado enemigos, se han levantado pruebas, se han levantado adversidades, se han levantado muchas circunstancias y tropiezos en el camino, pero gracias Hashem porque tú has estado con nosotros, y puedo decirlo con toda plenitud a todo este grupo hermoso que nos escucha. Gracias Hashem por tus bendiciones, porque así como nos los has dicho a todos los que nos han bendecido, Hashem, gracias, porque también los has bendecido. Y así como todos aquellos que han sido piedra de tropiezo en el camino, Hashem, sé que has sido justo, has tenido misericordia para con nosotros y para con ellos, pero siempre has pasado la prueba, hemos pasado la prueba en medio de esas tormentas y nos has guardado y has hecho justicia, la justicia justa. Entonces, para mañana ya entraremos un poco más en detalle. Me quedó buena parte del tema por tratar y profundizar, pero creo que el concepto de la bendición lo tenemos claro en el sentido de obediencia. Ahora mañana entraremos a otro punto, y es hablar acerca de las maldiciones. Miraremos la maldición en concepto general, la historia, los tipos de maldiciones, pero no podemos, por supuesto, pasar por alto que entremos por lo menos el siguiente día y acerquémonos un poco a lo que son las maldiciones de carácter generacional. Eso es importante que lo consideremos, porque probablemente muchos de nosotros amamos a Mashiach, amamos la Torah, queremos servir a Hashem, pero sin embargo tenemos ataduras, y así como Hashem le dijo a Lázaro, sal Lázaro, y Lázaro resucitó, pero resucitó con ataduras. Por lo tanto, Hashem dijo, desatadle para que pueda servir, desatadle. Y probablemente muchos de nosotros necesitamos en algún tiempo de nuestra vida ser desatados de las maldiciones generacionales. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, como siempre, les agradezco mucho. Gracias por sus muy buenos comentarios al tema apasionante por demás de esta semana. Shalom para todos, muy buen día. Hasta el día de mañana. Muchas gracias por compartir este mensaje. Espero verles nuevamente muy puntuales 7:30 aquí en Torah al Instante. Shalom, shalom.